amada familia del Señor. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes hoy para que podamos meditar y reflexionar en la palabra del Señor. Y pues para comenzar vamos a tener un momento de oración pidiéndole al Espíritu Santo que pueda guiarnos y pueda acomodar su palabra en nuestros corazones. Les invito a que oren conmigo. Una corta oración. Padre, te bendecimos, Señor, y te adoramos. Gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de meditar en su palabra. Gracias, Señor, por la palabra escrita, Señor, la palabra dada, Padre, y la palabra revelada. Hoy, Señor, queremos poner nuestra vida, nuestro corazón, Señor, dispuesto a que pueda ser eh, guiado a través del Espíritu Santo en en esta porción y en este mensaje el día de hoy. Gracias le damos, Señor, y ponemos nuestro corazón, Señor, a su disposición. Ponemos nuestras vidas, Señor, en sus manos y nuestro entendimiento para poder entender su palabra, Señor, y el mensaje que usted trae para nosotros en este día. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, es un tiempo eh, pues propicio para que podamos meditar un poco de la palabra. Ya tenemos un buen tiempo de estar en esta condición, ¿verdad? Es un tiempo, han sido tiempos difíciles y con experiencias diversas, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Sabemos que su promesa se cumple en nuestras vidas. Sabemos que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él, si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Nosotros podemos darnos cuenta que Él ha estado al lado nuestro. Podemos darnos cuenta por todas las cosas, todas las experiencias que hemos vivido y mantenernos en pie hasta ahora. Gracias le damos al Señor porque Él ha sido fiel. Él nos ha guardado. Él nos ha sostenido. Él ha estado siempre a nuestro lado. Extrañamos, cuánto extrañamos nosotros el reunirnos, como todos tenemos por costumbre, el reunirnos en los templos, en el templo del Señor y hacer nuestras reuniones, tener esos tiempos de convivencia, tener esos tiempos de comunión, el compartir unos con otros. También cómo extrañamos las actividades que nos llevan a tener esa comunión con el Señor, cómo extrañamos los devocionales, cómo extrañamos las vigilias, cómo extrañamos los convivios, cómo extrañamos los retiros, cómo hemos extrañado todo eso. Yo creo que esto incluso sirve para que nosotros podamos reflexionar y valorar. Muchas veces, pues por los afanes de la vida, por las ocupaciones, pues que nos impiden participar, pero hoy de repente añoramos y queremos estar con los hermanos, queremos participar de las actividades, pero pues no nos vamos a quedar ahí nomás. Vamos a seguir adelante porque sabemos que Dios tiene un propósito en todo esto. Creemos que el Señor cumplirá su propósito. Sabemos que hay cosas, como dice la palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y estas cosas yo creo que en el tiempo que hemos experimentado hasta ahora, pues hay cosas que han surgido para bien. Hay cosas que nos han servido para poder reflexionar. Hay cosas que nos han servido para poder meditar también en nuestra vida, en nuestra relación con nuestras, con las personas con quien convivimos, en nuestra relación con los hermanos y también en nuestra relación muy personal, íntima con el Señor. Han sido tiempos difíciles, más para otros, para unos que para otros,
Pero igual, como dice la palabra, que nosotros debemos de alegrarnos con los que se gozan y debemos de también de llorar y debemos de acompañar con aquellos que también están tristes. Ojalá nosotros podamos eh, reflexionar sobre esto y podemos también pensar en que nuestra vida está siendo moldeada y está siendo tratada por el Señor en este tiempo difícil que hemos estado padeciendo de esta pandemia. Una de las cosas, pues, importantes es saber que han pasado el tiempo y que nosotros hemos sobrevivido. Que ha pasado la peste, quizá nosotros lo hemos experimentado muy cerca, con personas cercanas a nosotros, quizá familiares, y podemos ver que el Señor nos ha sacado adelante y no hemos sufrido, no hemos padecido algunas cosas. Quizá tal vez no hemos tenido que ir a un centro de salud, a un hospital. Eh, Quizá lo hemos visto y ese es un motivo pues para poder agradecer al Señor de cómo Él nos ha guardado, de cómo Él nos ha cubierto y cómo nosotros hemos sobresalido y hemos cruzado este tiempo. No estamos exentos de que podamos experimentar algo, pero sí nuestra fe debe ser tan grande, tan fuerte, que nosotros podamos permanecer firmes y fieles al Señor a pesar de cualquier situación que pueda venir. Lo hemos dicho, lo hemos creído, lo hemos confesado, que Él es nuestro Dios y que Él está con nosotros. Como dice en su palabra, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo extrañamos el, el hacer actividades que hacíamos normalmente? Visitar a nuestras familias, compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos, tener tiempo, esos tiempos de comunión, esos tiempos eh, pues que nos ayudaban a poder compartir cosas, compartir algo y compartir pues las situaciones de la vida. Pero vemos que en todo esto debe de haber un propósito. Y meditando en la palabra, podemos nosotros pensar que la iglesia desde los principios, desde sus inicios, ha tenido dificultades. Podemos ver, por ejemplo, la iglesia primitiva, los primeros cristianos. La palabra del Señor dice en Hechos 2:42 que los cristianos estaban y los que habían creído estaban juntos y compartían todas sus cosas. Compartían las necesidades para las necesidades de los demás. Y estaban ahí juntos y la gente, el mundo veía lo que sucedía y había temor del pueblo, dice, en ese tiempo, el ver cómo había impactado el, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y eso daba lugar a que muchas personas se acercaran y muchas personas fueran alcanzadas para el Señor. Entonces, pase lo que pase, hermanos, creo que nosotros debemos de permanecer fieles, debemos de permanecer firmes, porque el que llamó es fiel y porque el que llamó permanece para siempre y Él permanece con nosotros.
Es bueno que nosotros podamos reflexionar en ese tiempo. No todas las cosas, pues, tenemos que verlas como fracaso. No todas las cosas las tenemos que ver como tragedia. Podemos ver que de entre lo malo, de entre lo eh, difícil, podemos sacar cosas muy buenas. En, en parte, ha sido el tiempo que hemos tenido, ha sido mucho tiempo que hemos tenido para compartir en familia. De repente, nuestras actividades no nos permiten o no nos permitían compartir buenos tiempos largos con nuestra familia, pero ahora nosotros hemos tenido esos tiempos. Yo creo que es de valorar, yo creo que es de apreciar ese tiempo que nosotros hemos tenido. De repente pienso yo que si hayan arreglado algunas situaciones eh, personales, se hayan arreglado algunas situaciones de comunicación en la familia y aún también en el cuerpo de Cristo. Como cristianos hemos tenido la oportunidad también de poder eh, convivir con otras personas, poder, aunque tengamos una situación de distanciamiento social, pues hemos tenido que echar mano de la tecnología y de alguna manera pues hemos tenido la oportunidad de dar una palabra, la oportunidad de hacer una oración, la oportunidad de compartir algo también con las personas necesitadas. Hemos extrañado el hecho de poder reunirnos juntos en el templo. Hemos extrañado el poder compartir y el poder recibir palabra de Dios ahí en ese lugar donde hemos acostumbrado a reunirnos. Pero pase lo que pase, hermanos, hoy debemos de recordar que en medio de todo el Señor está obrando en nuestras vidas. Hoy debemos recordar que la iglesia es un organismo vivo que tiene miembros y tiene una cabeza que es Jesucristo. Jesucristo dice en Colosenses 1, capítulo 1, versículo 15 al 18, dice, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y la tierra y lo que pueda verse y lo que no se puede ver y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existe antes que todas las cosas. Entonces su palabra lo dice y nos lo dice muy claro, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y por medio de él, todo se mantiene en orden y él gobierna a su iglesia y le da vida. Esto es así como una planta que está bien sembrada, está bien desarrollada y esa planta se sustenta del suelo, se sustenta de la humedad y da mucho fruto. En este caso, quien sostiene a la iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza y todos nosotros los que pertenecemos a la iglesia de Cristo somos miembros
y somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo que Él escogió. Y partiendo de esto, amados hermanos, cada uno de nosotros, los que hemos sido perdonados y hemos sido redimidos de nuestros pecados, somos parte de ese cuerpo de Cristo. Efesios 5:30 nos dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. De esa manera, consideramos que Dios nos ve como parte del cuerpo, parte de somos de su carne, de sus huesos, como miembros de ese cuerpo. Porque si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, pues somos igual. La analogía que Pablo hacía del cuerpo. Consideremos pues que de esta misma manera Dios nos está viendo. De esa misma manera también debemos de vernos nosotros unos a otros. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En esta palabra podemos ver las recomendaciones del por qué nosotros debemos de mantener esa buena relación y desechar todas aquellas cosas que vienen a ser obstáculo para que haya unidad en el cuerpo de Cristo. Sabemos que no somos iguales, todos tenemos diferentes características, diferentes dones, diferentes talentos, tenemos diferentes personalidades, diferente carácter, pero hay algo que sí nos une, que es el Espíritu Santo. Y eso que nos une, eso que nos liga, debe de evitar que nosotros tengamos, que hayan cosas en nosotros, que nosotros, como dice la palabra aquí, que nosotros debemos de descubrir y desechar aquellas cosas que minan la buena relación, aquellas cosas que minan la unidad, aquellas cosas que dañan el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Dios quiere que su iglesia camine en armonía y también que así como somos parte de un cuerpo, cada miembro del cuerpo cumpla con la función que se le ha dado, así como nuestras manos, nuestros ojos, cada uno de nuestros miembros tiene una función específica que se le ha dado. Que cada quien cumpla con la función asignada dentro de el cuerpo. Eso es muy importante, así como el cuerpo que funciona de diferente manera, cada órgano, cada miembro del cuerpo tiene su función, así también nosotros, hermanos, tenemos una función especial y específica en el cuerpo de Cristo. Es importante, hermanos, que nosotros podamos identificar, que nosotros podamos definir bien en nuestras vidas, poder entender cuál es nuestra función dentro de la iglesia. Hermanos, si es normal que nosotros nos podamos encontrar haciendo algo que de repente pensamos que no nos gusta o pensamos que alguien nos puso a hacerlo. Pues es necesario que nosotros busquemos y oremos al Señor, preguntándole al Señor que nos muestre cuál es la función. De esa manera nosotros nos vamos a identificar de cuál es mi función, en qué parte
del cuerpo de Cristo debo de estar, donde debo de funcionar, porque si no estamos haciendo nuestra función o la función por la cual se nos ha asignado dentro del cuerpo de Cristo, eh, pues no vamos a estar, de seguro quizá lo hagamos, quizá nos esforcemos por hacerlo, pero no vamos a estar ni satisfechos por haber hecho eso, por hacer esa función, ni tampoco vamos a estar de alguna manera satisfaciendo al Señor, ni tampoco vamos a estar sirviendo a, a mis hermanos, sirviendo, haciendo la función eh, específica dentro del cuerpo de Cristo. Eh, Pongámoslo de esta manera, pensemos que si yo fuera un pie, que si yo fuera los pies dentro del cuerpo de Cristo, y, pero yo en el cuerpo realmente no estoy insertado en la parte donde debe ir el pie, y estuviera donde va el brazo, el cuerpo estuviera cojo. Eh, o así podemos hacer también eh, cualquier, pensar, tener cualquier imaginación acerca de estas cosas. Cada cosa, cada miembro dentro del cuerpo, Dios lo puso con una función específica, y cada miembro tiene su habilidad, tiene su competencia, tiene su, su forma de funcionar. Así que Dios quiere que nosotros caminemos en armonía. Dios quiere que cada uno pues cumpla su función, porque si no lo pudiéramos, eh, no pudiéramos hacer nuestra función, entonces el cuerpo está deficiente. El cuerpo no haría el papel que le corresponde. En Romanos 12, del 4 al 5, capítulo 12, eh, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos que ni siquiera pueden hablar. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el Espíritu Santo. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Podemos nosotros tener eh, varias responsabilidades, muchas responsabilidades, distintas responsabilidades tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Y esto no quiere decir que solamente dentro de la congregación o dentro de la congregación donde nos reunimos, sino esta función no solamente se desarrolla o no solamente es funcional allá en la congregación o en el grupo donde nosotros nos estamos reuniendo, sino que la función, los dones, los talentos que Dios da son para ejercerlos en todo lugar. Ahí es donde nosotros nos podemos identificar con algunas funciones, algunas cosas que la palabra nos los detalla más adelante. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se puede realizar distintas actividades,
pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlo. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Me gusta esta parte y esta versión de la Biblia. eh, Cuando nos dice esto, que Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Hermanos, debe ser un pensamiento que nosotros debemos de tener. Lo que Dios nos dio, la habilidad, los dones, los talentos, todo lo que el Señor nos ha dado, debe ser pensando en que esa capacidad debe ser procurando el bien de los demás. Debemos de desarrollarlo para el bien de los demás. Quiere decir que el bien del cuerpo de Cristo. Y veamos aquí algunas cosas que la palabra del Señor nos detalla. Dice, a algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. A otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. O sea, con sabiduría, con conocimiento. Y a otros les da una gran confianza en Dios. Y a otros les da el poder de sanar a enfermos. Creo que nosotros podemos identificarnos, hermanos, con estas cosas. Usted puede encontrarse con personas que son tan fuertes, tan poderosas, tan llenas del Espíritu Santo, que usted puede encontrar personas con mucha fe, puede encontrar personas también que le hablan con mucha confianza y puede encontrar personas que pues también hacen con mucha facilidad muchas cosas, suceden milagros alrededor de ellos y pues es porque Dios ha repartido como Él quiso. Y así como dice la palabra, Él pone los miembros en el cuerpo, en el lugar donde Él quiere. En ese punto nosotros debemos de identificarnos bien realmente con lo que yo hago, con lo que estoy haciendo. Para los que pues hemos caminado un poco de tiempo en los caminos del Señor, ya nosotros pues hemos podido pues identificar cuáles son los dones, cuáles son los talentos, cuál es el lugar donde Dios me ha puesto dentro del cuerpo. Pero si hay algunas personas que están recién comenzando, pues, y que se estarán preguntando, pues yo en qué parte del cuerpo de Cristo debo de estar, en qué lugar, pues yo le invito a que, en primer lugar, pues oramos, que se ore al Señor, que se ore el Espíritu Santo para que Él nos vaya mostrando eh, qué función es la que me corresponde dentro del cuerpo de Cristo. También, de repente, no ser hermanos, mientras nosotros le oramos al Señor. Quizá tengamos las oportunidades de participar en muchas actividades en la iglesia, en muchas actividades también incluso fuera de la iglesia, en oportunidades que tengamos para de repente ministrar a otras personas. De repente nos vamos a encontrar haciendo cosas que antes no hacíamos. Porque acordémonos que el Espíritu Santo es quien da las capacidades. El Espíritu Santo es quien pone las capacidades en nosotros y también nos pone en el lugar adecuado en el cuerpo de Cristo. Una de las cosas importantes que nosotros debemos de considerar es esto y pedirle al Señor pues que sea Él quien nos pueda guiar a conocer, a que Él nos pueda mostrar el camino, que Él nos pueda mostrar el lugar y
eh, pues acordémonos que si vamos a ministrar lo que Dios nos ha dado, siempre será para el bien de los demás. Siempre será el beneficio para el cuerpo. El cuerpo se va a beneficiar de mi talento, de mi don. El cuerpo de Cristo se va a beneficiar. Y además que yo estoy pues desarrollándome dentro de ese cuerpo y estoy em, siendo nutrido y siendo guiado por la cabeza que es Jesucristo. Eh, algunos reciben, dice la palabra, algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer el Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Recordemos eso, hermano. Eso lo debemos de tener nosotros muy claro. Debemos de entenderlo bien, que lo que nosotros, los dones, los talentos, las capacidades que haya en nosotros, es el Espíritu Santo el que decide ponerlo en nuestras vidas para el buen funcionamiento y el desarrollo de, eh, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, es que si Dios nos pone en un lugar, nosotros no estamos de demás. Si Dios nos insertó en el cuerpo, nosotros no estamos de demás, porque no somos, ese cuerpo no va a ser un fenómeno, porque cada miembro debe estar en su lugar. Así que si estamos nosotros en una congregación, si nosotros estamos sirviendo ahí en el cuerpo de Cristo, pues debemos de hacerlo con mucha pasión, con mucho amor, con mucho interés, sabiendo que lo que nosotros estamos haciendo, pues es sirviendo a nuestro Dios y estamos también siendo de mucha bendición para los hermanos. Ahí más adelante en el mismo pasaje, en este pasaje de 1 Corintios 12, en el versículo 12, la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros eh, se habla que entre nosotros pueden haber diferentes personas, pueden haber de diferentes carácter, de diferente personalidad, pero si somos parte del mismo cuerpo, pues nos vamos a tolerar y vamos a ser de utilidad unos para con otros. Dice aquí en esta porción de la Biblia, dice, entre nosotros unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. El cuerpo no está formado por una sola parte, entonces no sería cuerpo, sería un, un objeto, sería eh, una sola cosa, sino que está formada de muchas partes.
Si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerlo. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo puedan ser muchas, el cuerpo es uno solo. Como hablábamos al inicio, la iglesia es un organismo vivo que está compuesto de muchas partes, de muchas partes. Sabemos muchas personas, hay muchos miembros, pero solo hay una cabeza, que es Jesucristo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Y las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. En cambio, con las partes que mostramos, no somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos importancia a las partes que consideramos de menos valor. Así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. En la iglesia, Dios le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar, puso apóstoles. En segundo lugar, puso profetas. Y en tercer lugar, puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y aún otros hablan en idiomas desconocidos. No todos son apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Está muy bien que ustedes quieren recibir del Espíritu las mejores capacidades. Pablo recomendaba esto y decía, bueno, hay tanta variedad de dones, hay tanta variedad de talentos, Dios los dio como Él quiso a cada uno de nosotros. Y hay cosas que se nos son fáciles, hay cosas que nos son difíciles, pero las cosas que para mí pueden ser muy fáciles, para otra persona pueden ser un mundo. E igual, lo que para mí puede ser muy difícil de hacer, también para otras personas pueden ser muy fáciles. Pueden sentirse muy cómodas haciendo esas cosas que se les ha sido asignadas. Cada uno de nosotros debemos de buscar nuestro lugar. Porque es algo muy interesante esto, que Dios, cuando nosotros venimos a su presencia, cuando hemos sido limpiados, hemos sido cambiados, hemos sido transformados, eh, de repente antes hemos estado utilizando los dones, los talentos que Dios nos ha dado, ha puesto en nosotros, en cosas que no edifican. Pero hoy que hemos sido insertados en el cuerpo, em, nuestras funciones, los talentos, los dones que Dios da, se van a ir desarrollando y van siendo de beneficio para el cuerpo de Cristo. Así que, hermano,
nosotros debemos de estar dispuestos, eh, debemos de estar dispuestos a que Dios utilice, que Dios nos use en, en las cosas que nosotros, para los cuales hemos sido cambiados y hemos sido transformados. Somos parte de ese cuerpo, eh, y por eso debemos nosotros de tener ese pensamiento, debemos de tener, como dice la palabra, eh, ese sentir de que lo que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy sirviendo al Señor, es em, algo que le sirve al cuerpo de Cristo, que sirve a la iglesia, que sirve a mis hermanos, y cosas que yo puedo administrar y que puedo ofrendar y que puedo ofrecer al Señor como ofrenda agradable. En el capítulo 13, ahí mismo en la epístola de Corintios, de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12, dice: ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, cuando, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo, cuando vemos nuestra imagen reflejada en el agua, vemos que está como, no está muy clara. Pero cuando todo sea perfecto, porque acordémonos, hermanos, que vamos siendo perfeccionados de día en día, y llegará un momento cuando el Señor nos va a ir perfeccionando en, 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 en su cuerpo, porque esa es una de las cosas importantes que va a ir sucediendo, que el Señor nos va a ir perfeccionando cada día eh, en el cuerpo donde Él nos ha instalado. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Sé que nosotros no conocemos de manera perfecta al Señor, pero Él sí nos conoce a nosotros, tal cual como somos. Y hay tres cosas que son permanentes. Y una es la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas, y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. Interesante, hermanos, esas tres cosas, que nosotros podamos tener ese pensamiento en estas tres cosas. Primera de Corintios 13, para que no se nos olvide, hermanos, que hay tres cosas que son permanentes. La confianza en Dios, que es algo que nosotros no debemos de perder nunca. Nosotros debemos de permanecer confiados, hermanos, pase lo que pase, sabiendo que nuestras vidas están en sus manos, y que Él cumplirá también lo que su palabra lo dice, lo que en su promesa dice para nosotros, y que Él hará conforme a su voluntad en nuestras vidas. Esa es una de las cosas que nosotros debemos, hermanos, de permanecer confiados. Y la otra cosa es la seguridad que Él cumplirá esas promesas. Una de las cosas es confianza en Él. Confianza es: confío, yo creo que será así como Él dijo. Y la seguridad de que Él cumplirá su promesa. La seguridad es aquello que nos permite a nosotros eh, permanecer confiados, permanecer claros, permanecer seguros. Eso es la seguridad, que nosotros podemos tener esa seguridad
que su promesa la va a cumplir en mi vida. Y el amor, que decía el apóstol Pablo, de estas tres cosas, la más importante es el amor. Dios tiene, hermanos, un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan definido, Dios tiene un propósito perfecto. Y eso lo vemos cada día y lo podemos ver a lo largo de nuestras vidas. A los jóvenes que quizá no hayan caminado mucho todavía con el Señor, o quizá a algunos adultos que a cierta edad vinieron y conocieron del Señor. Yo quiero decirles que Dios tiene un propósito en su vida, que Dios no se equivoca, Él es perfecto. Él nos ha puesto a nosotros en este tiempo. Él a cada uno de nosotros nos ha puesto en la familia donde está. Él nos ha puesto en el país donde estamos, en la ciudad donde estamos, en la comunidad donde estamos, ahí, en la congregación donde estamos. Si nosotros estamos convencidos, estamos seguros de eso, pues vamos a poder ser buenos siervos, vamos a poder ser buenos instrumentos, vamos a poder ser buenos miembros que funcionarán y harán que el cuerpo funcione y camine correctamente como Él quiere. Es algo que nosotros debemos de tener claro, hermanos. Si hasta ahora nosotros no hemos tenido muy claro el lugar que Dios ha tenido o que Dios ha preparado para nosotros, es bueno que nosotros eh, pues busquemos del Señor, le preguntemos a Él. Y también, si nosotros sabemos que Dios nos ha puesto en el cuerpo y nos ha dado una función y nosotros no hemos estado funcionando correctamente, eh, pues bueno, también que lo reconozcamos y que nosotros comencemos a funcionar correctamente, que comencemos a hacer la voluntad de Dios, a cumplir con el papel que Él nos ha puesto. Y como dice el apóstol Pablo, pues si deseamos todas estas cosas, podemos desear y pedirle al Señor todos los dones y todos los talentos que queremos, lo que nosotros miramos y quisiéramos. Y es bueno, es válido, dice el apóstol Pablo, que es válido que nosotros podamos pedirle al Señor, pero entenderemos que eh, Dios nos dará lo que necesita que nosotros hagamos dentro del cuerpo de Cristo. Y lo más importante aquí, como dice la palabra del Señor, pues es el amor, que a través del amor que podamos tener nosotros, ahí se van a desarrollar los dones y los talentos que Dios ha puesto en nosotros y que nosotros podamos funcionar, hermanos, eh, en, en estos tiempos, en estas situaciones. Los dones y los talentos del Señor no se cancelan. Los dones y los talentos del Señor van a funcionar correcta y perfectamente. Y si nosotros nos vamos a la historia de la Biblia, podemos ver que siempre ha sido así. La iglesia ha estado siempre en situaciones difíciles. Estas situaciones nos sirven para madurar, nos sirven para crecer y para desarrollar los dones que Dios ha puesto en nosotros. Quisiera invitarle, hermano, que eh, pues en esta noche nosotros podamos orarle al Señor, que podamos meditar en esta palabra, que podamos eh, pues atesorar lo que la palabra del Señor nos dice acerca de esto. Y que no haya ninguna confusión en nosotros. Si hay algún tipo de confusión o alguna inseguridad, eh, pues que nosotros podamos venir al Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos pueda guiar y que nos pueda enseñar y que nos pueda mostrar y llevarnos a que nosotros podamos cumplir con el papel que nos corresponde en este lugar, en este tiempo, en
esta situación y que podamos ser de mucha utilidad y de mucha bendición, tanto para el cuerpo de Cristo como también para las personas que nos rodean. Oremos, hermanos. Padre, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Señor, en este momento. Gracias le damos, Señor, porque en su infinita voluntad, Señor, usted tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y usted nos escogió, Señor, para que nosotros seamos parte de su cuerpo, para que nosotros seamos insertados ahí en el cuerpo de Cristo, Señor. Usted nos ha hecho parte de su carne y parte de sus huesos. Espíritu Santo, ayúdenos a entender esta parte, para que nosotros podamos apreciar y que nosotros podamos eh, poner nuestras vidas en servicio dentro del cuerpo de Cristo. Gracias le damos, Señor, porque usted ha puesto dones y talentos en cada uno de nosotros. Señor, ayúdenos si no estamos seguros, si no hemos encontrado, Señor, el lugar que usted nos ha dado dentro del cuerpo, Señor. Le pedimos que el Espíritu Santo pueda revelarnos, que pueda guiarnos y mostrarnos el lugar y que pueda mostrarnos eh, en qué parte del cuerpo funciono yo como miembro y que pueda yo, lo que yo sé, lo que yo eh, comprendo, y si estoy ya seguro de cuál es mi función, cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo, pues que yo pueda tener el deseo cada día, la pasión de desarrollarlo para el beneficio de su cuerpo, para el beneficio de mis hermanos, para el beneficio, Señor, de la iglesia, del lugar donde usted me ha puesto, Señor. Gracias le damos, Señor, y queremos, Señor, que su palabra pueda encarnarse en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que esto pueda ayudarnos, Señor, a que nosotros podamos comenzar de nuevo, que podamos comenzar cada día, Señor, sirviendo en su cuerpo, Señor, sirviendo a mis hermanos, sirviendo a la iglesia, Señor, donde usted nos ha insertado, Señor. Gracias le damos por su bendita palabra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que es nuestra guía, que es nuestro tutor, Señor, que es nuestro maestro. Gracias le damos, Señor, porque habrá una perfección, Señor, en nuestras vidas durante el proceso, Señor, que tendremos que pasar, Señor, dentro del cuerpo de Cristo, Señor, y pedimos, Señor, que haya esa armonía y esa unidad dentro de su cuerpo, Señor, y que yo pues pueda disponer mi corazón, Señor, para servir con alegría y con gozo, Señor. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. El Señor nos ama y Dios tiene cuidado de